Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gavuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los aspectos más interesantes de las relaciones internacionales, especialmente tratándose de dos países con una frontera tan importante, tan larga y con una interacción tan cercana, donde realmente las familias mexicanas tienen primos y en ocasiones esposos, sobrinos, familiares cercanos en el lado de los Estados Unidos, y al revés, la gente de los Estados Unidos tiene familia en México. Es natural que se desarrollen una serie de problemáticas, tanto de orden familiar como desde la perspectiva de negocios. Para México es una relación importantísima la de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el primer socio comercial de México y México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, no por razones artificiales, sino por razones naturales. Es decir, la dinámica de la relación económica entre los dos países está íntimamente involucrada la una con la del otro. Y para conversar sobre este tema, sobre la relevancia del derecho en este tipo de relaciones, tengo el gusto de recibir en esta ocasión a la licenciada Natalie Cerón. Natalie obtuvo su licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad de Texas y posteriormente también en la prestigiosa Escuela de Derecho de la Universidad de Texas obtuvo su licenciatura en Derecho, el JD, el Juris Doctor, como le conocen en los Estados Unidos. Ella ha tenido una práctica muy importante vinculada con aspectos de negocios y familiares relacionadas con México. Es miembro de la Barra de Abogados de San Antonio, donde es muy activa en la sección de Derecho Internacional, además de que fue la anterior presidenta de esta sección de práctica internacional. Es miembro también de la Free Trade Alliance de San Antonio en la sección de femenina, en donde actualmente es presidenta de esta sección femenina. Es, por supuesto, miembro de la Barra de Abogados del Estado de Texas y también es miembro de la Asociación de Jóvenes Abogados de Texas. Natalie, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece muy importante que tú me pudieras ayudar a explicar al público que nos acompaña cuál es la importancia para un abogado formado básicamente en el derecho tejano, los aspectos internacionales y particularmente los aspectos internacionales vinculados con México. Muchas gracias, doctor Gavuardi, por la invitación. Es un honor estar aquí en su programa. Y muchas gracias por la pregunta. Creo que mi experiencia es muy diferente a otros abogados tejanos, siendo el caso que practico en un despacho realmente binacional, bicultural, que es el despacho de Cascio Cavazos Newton. Nunca pensé que esta sería mi trayectoria, pero creo que es una trayectoria muy natural, siendo que yo crecí en la frontera, en Laredo, Texas. Y que tú misma eres bilingüe y bicultural, un regalo recibido
por la familia y por la situación geográfica. Sí, exactamente. Entonces, no era mi plan, pero así se dieron las cosas. Creo que San Antonio, siendo yo de Laredo, siempre fue, también un lugar natural para progresar con mi carrera. Y aquí en el despacho justamente es que por los últimos 15 años he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera junto a abogados mexicanos y hemos podido aprender el uno del otro y esta experiencia creo que es única, no la hubiese tenido en cualquier otro despacho doméstico. Sí fue un poco difícil al inicio, de mi carrera porque yo estaba acostumbrada a un español más tejano, ¿no? Entonces, aquí fue asimilar la cultura del mexicano, realmente de México, no mexicano-americano, como fue mi experiencia, y asimismo entender la cultura del negocio y de la ley en sí. Y esto es muy interesante. ¿Cómo te visualizabas tú originalmente como abogada? ¿Qué es lo que tú imaginabas que iba a ser tu destino como jurista? Que bien dice el dicho que uno hace planes y el cielo se ríe de las cosas que uno está pensando. ¿Cómo te veías como abogada tejana? Sí, como abogada tejana me veía en San Antonio, siempre fue mi plan, eso sí, pero en un despacho más doméstico. Siempre sí tuve en mente utilizar el idioma español para poder interactuar con mis clientes, pero nunca pensé, por ejemplo, que iba a tener la oportunidad de trabajar día en día con abogados expertos en derecho mexicano y poder coordinar y cooperar en asuntos. Eso creo que es algo que para mí ha sido una experiencia magnífica, el poder aprender respecto al derecho mexicano, para de cierta manera educar a mis clientes mexicanos o de otros países, la importancia de entender cómo es diferente el derecho aquí en Estados Unidos. Sí, realmente se trata de un aprendizaje de derecho comparado, pero no en las aulas, sino vivenciado. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo contrastarías tú la cultura jurídica de México frente a la cultura de los Estados Unidos y también el choque cultural de un abogado formado en los Estados Unidos cuando se enfrenta a la diversidad del derecho mexicano? Sí, claro. Para mí, creo que la diferencia entre los dos sistemas legales, fue algo muy interesante de aprender y aprender cómo desarrollarme, explicándole a mis clientes que, por ejemplo, están impuestos a una ley más formal en México. Específicamente aquellos que vienen para hacer negocios, desarrollar su negocio. Es muy chistoso porque les causa, o sea, no están impuestos a el poder implícito bajo la ley corporativa, acá en Estados Unidos, ¿no? Si yo me ostento como presidenta de una sociedad y firmo, vinculo a la sociedad en ciertas transacciones, todos lo van a aceptar de buena fe. Nadie va a cuestionar mi autoridad o mi poder para poder celebrar contratos. ¿Ok? En ciertas operaciones sí, si estamos hablando de bienes raíces, de operaciones financieras, tal vez sí se va a requerir un tipo de resolución para yo poder comprobar que tengo autoridad de representar a esa sociedad. Y el cliente mexicano está muy impuesto a marcar y pedirme, es que necesito una carta poder para poder firmar un contrato, ¿no? Que es muy común en México, que se Esa requiere, es la realidad diaria, ¿no? sí, y aquí les causa mucho shock cultural, que ellos pueden firmar, pueden representar y no se requiere ese poder.
a la misma vez les da mucho cuidado que cualquier persona, cualquier funcionario, cualquier empleado de ellos pueda tener este poder y pueda de alguna manera celebrar un contrato que tal vez la empresa no autorizó. Entonces, es algo muy interesante, es una discusión que siempre tengo con mis clientes. Cuando estamos discutiendo la apertura de una sociedad acá en Estados Unidos, porque es importante que entiendan esas diferencias. Claro que es muy importante porque realmente la mayoría de las personas pensamos que todo el mundo es exactamente igual al contexto, al universo con el que nosotros nos manejamos y realmente eh, las relaciones transnacionales implican moverte a un ámbito, a una dimensión que parece igual, pero es un poco distorsionada o a veces muy distorsionada. Sí, claro, y es el entender, el navegar dos sistemas legales completamente diferentes. A mí, pero para uno poder explicarle bien a su cliente, es necesario tener este entendimiento de cómo opera la ley en el país de donde vienen estas personas. Y para mí, el colaborar con mis colegas mexicanos, ha sido lo máximo porque eso me ha ayudado a mí ser mejor abogada y una mejor asesora para estos clientes, estas empresas que realmente necesitan a alguien que los guíe, para que tengan la mejor posibilidad de tener éxito con su negocio acá. ¿Tú dirías que los abogados mexicanos están entrenados para ver algunas cosas y aspectos que el abogado entrenado en los Estados Unidos no ve y que al revés, los abogados estadounidenses ven algunas cosas y detectan algunas problemáticas que los abogados mexicanos no vemos? ¿Cómo se ha ido dando esta relación? Sí, definitivamente diría que el abogado mexicano, siendo más formalista, creo que suele tener más atención al detalle en algunas cuestiones. En un contrato, he visto que mis colegas mexicanos, sí ponen mucha atención al detalle y específicamente al fundamento legal, en base a que una cierta cláusula, está en un contrato. En Estados Unidos es diferente porque aquí creo que la ley o los que practicamos ley creo que es un análisis más práctico y nos enfocamos más creo que en el panorama más, o sea, un panorama más global del trabajo que estamos llevando a cabo y ahí en esa cuestión nosotros entendemos conceptos como el desarrollo de la jurisprudencia, que no necesariamente es que un código civil dicte la redacción de una cláusula, sino esa cláusula se está redactando en base a nuestro conocimiento de la jurisprudencia desarrollada y de la práctica. No sé si me expliqué bien. Te explicas muy claramente y me da la impresión de que una firma como la de ustedes y personas que hagan equipo binacional tienen una ventaja competitiva porque parece que se complementarían. ¿O tú dirías que eventualmente hay un conflicto entre la visión de unos y otros juristas? Creo que hay ciertas cosas donde tal vez sí hay conflicto porque interpretamos legalmente de diferentes maneras, pero creo que al fin del día nos ayuda. O sea, la visión del jurista mexicano en un asunto americano, y lo hemos visto mucho en casos de litigio, esa atención al detalle, esa formalidad, creo que únicamente nos ayuda por lo menos a nosotros los abogados tejanos,
presentar un caso mejor y más completo ante una corte en la defensa de nuestro cliente. Esa ha sido mi experiencia. En términos de conflicto, tal vez el conflicto es entender las leyes que rigen la profesión acá en Estados Unidos y en Texas. Acá la barra de abogados es un órgano regulatorio de la profesión, que entiendo es diferente para México. Acá tenemos un código de responsabilidad profesional que los abogados nos debemos de apegar a esas reglas y a veces un abogado mexicano que no tiene esa experiencia, que no tiene ese conocimiento, entonces sí se podría causar un poco de conflicto, especialmente porque como abogados tejanos tenemos que cuidar mucho las comunicaciones. Yo, por ejemplo, si tengo una contraparte y esa contraparte está representado por un abogado, yo no me puedo comunicar con esa persona. Toda la comunicación tiene que ser a través de los abogados. Igualmente, yo no puedo ir con la corte y hablar con el juez sin que la contraparte esté presente. ¿Qué Entonces, son? Sí, ujú. adelante, por favor. Sí, entonces esas son mis experiencias o lo que he discutido mucho con mis colegas, porque entiendo opera diferente en México y en México es común que alguien vaya a discutir el caso con el juez. Ahora, en este sentido, me parece que es muy importante subrayar el hecho de que tú eres una persona bilingüe y binacional. Tú naciste con las dos culturas y te formaste con las dos culturas. Sin embargo, en el momento en que entras a ejercer la profesión en un despacho binacional, sientes que eso te ayuda, pero que te falta algo más. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el siguiente paso que tuviste que dar? Creo que tuve que trabajar muy de cerca con mis colegas mexicanos. Creo que cuando empecé le pedí al abogado que me supervisara si había un tipo de manual o algo que podía yo estudiar, porque sí era para mí un shock cultural ver cómo trabaja el abogado mexicano versus el abogado americano, que era mi experiencia. Trabajé en despachos 100% tejanos y creo que para mí, y especialmente estudiando en una ciudad como Austin, donde sí culturalmente es una ciudad más relajada, más informal, hasta en la práctica de ley. Ya me estoy refiriendo a el día a día, cómo se visten los abogados. Entonces, sí era algo diferente, pero y el abogado Rob Barnett, con quien he trabajado todos estos Y años, un querido amigo a quien conozco desde hace más de 30 años. sí, eso fue sigue siendo un gran mentor para mí. Y él me explicó que no había una guía, no había un manual, eso lo iba a ir aprendiendo en la práctica. Y para mí creo que siendo una persona siempre de leer, de estudiar, creo que fue algo muy difícil para mí esos primeros años fueron muy difíciles porque yo quería, o sea, entrar y comerme el mundo, ¿no? Saber todo y manejar el expertise mexicano y americano, pero creo que realmente fueron 5 años de aprendizaje hasta que dije, realmente me siento cómoda en este ámbito, entiendo, no soy abogada mexicana, nunca lo voy a hacer, pero entiendo lo suficiente para poder ejercer en mi práctica. Y eso que tú creciste bilingüe y bicultural, me pregunto cómo se vive esta situación para quien ha sido un abogado 100% tejano, una persona que solamente originalmente hablaba inglés y que no conoce otro mundo que el de los Estados Unidos. ¿Y cómo es comparable esto? También me pregunto con respecto a un abogado
mexicano cuya realidad siempre ha sido el del derecho doméstico mexicano? Ah, nos ha tocado mucho aquí en el despacho, porque hemos, durante los 15 años que yo he estado aquí, muchos de los abogados son mexicanos. Ellos, ejercieron su carrera en México y vinieron hacia Estados Unidos. So, me imagino que para ellos fue una situación inversa a la mía, pero muy similar en el aprendizaje. Para mí, las experiencias creo más que más me satisfacen en mi carrera profesional ha sido poder fungir como mentora para abogados más jóvenes mexicanos que vienen hacia Estados Unidos. Y ha sido todo un proceso, o sea, creo que todos han sido personas, abogados que les ha ido súper bien, se han acoplado muy bien, pero sí ha sido necesario que tengan como mentores abogados basados en Estados Unidos que practiquen la ley americana, que los puedan guiar y apoyar en ese proceso. Y en este sentido, a mí me parece muy importante subrayar este rol que tú tienes y has tenido como mentora, porque debo decir que ya anteriormente yo había tenido contacto contigo porque había sido invitada en una de mis clases en el curso que he estado dando en la Escuela de Derecho de San Mary's, y realmente esto los convierte a ustedes, a los abogados mexicoamericanos, porque es la realidad de Texas, no es como California, donde son chinoamericanos o japoneses americanos de otras nacionalidades. En el particular, Texas se caracteriza por una gran población que es bilingüe y binacional. Y esto me parece que les abre una oportunidad única a los abogados que tienen estas características, tal como tú lo mencionaste en mi curso. ¿Podrías elaborar un poco sobre esto? Sí, creo que aquí lo que yo inculco mucho con estudiantes que están pensando, evaluando si quieren entablar una carrera en derecho o si apenas están graduando de secundaria, están entrando al colegio, si son personas o sea, que son mexicoamericanas, si tienen descendencia latina, siempre inculco la importancia de saber el español. Porque creo que aquí en Estados Unidos, por lo menos, a veces es algo que la gente no aprecia, y no saben el valor agregado que esto tiene en una carrera, específicamente en una ciudad como San Antonio, en un estado como Texas, donde tenemos esta proximidad a México y la necesidad de hablar este idioma. Entonces, para mí eso siempre es lo primero y que le comento a estas personas, ¿no? Porque para mí creo que el hablar español es lo que me abrió las puertas, es lo que me abrió las puertas a este despacho y también en otros trabajos que tuve cuando fui pasante, cuando estudiaba en Austin, siempre, todas las entrevistas que yo tuve, esa era la primera pregunta respecto a mi español y si realmente era bilingüe. En todos los trabajos que tuve, siempre tuve un rol donde yo atendía al cliente que hablaba el español. Y en este sentido, debo decir que para muchos de nosotros, el transformarnos en personas bilingües y en personas biculturales ha requerido un esfuerzo realmente significativo, mientras que para las personas que los mexicoamericanos que viven en Texas, este es un regalo que la vida les ha dado. Sí, exactamente. Yo soy originaria de Laredo. Me han invitado a hablar con estudiantes, específicamente para esos estudiantes que están recibiendo honores porque son parte de las organizaciones de lenguaje de español. Y ahí es donde he discutido el hecho
que para nosotros, o sea, aquí en el despacho, aquí en San Antonio, vemos la necesidad, tanto en la industria legal como en la industria médica, de gente que hable el español, que entienda el español, porque realmente, o sea, somos una ciudad donde la mayoría de la gente habla el español y, es algo que requiere. Entonces, es muy frustrante, por ejemplo, ah, gente que vive en frontera, que tiene todas esas oportunidades porque es la cultura en la cual están, no desarrollar esa habilidad, es un desperdicio de oportunidad y también de talento. Pero yo le puedo comentar, o sea, yo no era, aunque me considero bilingüe, aunque mi primer idioma fue el español, toda mi colegiatura, todos mis estudios fueron en inglés. Entonces, todavía sí fue para mí un obstáculo el aprender a hablar profesionalmente en español, a traducir esos conceptos legales de inglés a español, igual de traducirlos a una manera, no únicamente en lenguaje, pero sino conceptualmente, traducir lo que significa la ley corporativa en México y lo que significa acá en Estados Unidos. Creo que acá en Texas hay mucha oportunidad para mucha gente en frontera de desarrollar estas habilidades, pero veo que creo que hubo un tiempo donde no se apreciaba el valor de esa habilidad y creo que están cambiando con los tiempos, con cómo se está desarrollando la economía, la interacción humana. Creo que naturalmente estamos viendo más apreciación por esta capacidad y espero ver más uso de este beneficio, ¿no? Que se nos brinda por vivir en Texas y en proximidad a la frontera. Sí, yo recuerdo el caso de Henry Cisneros, que fue alcalde de San Antonio, que él tuvo que aprender el inglés, perdón, el inglés ya lo sabía desde chiquito, pero tuvo que aprender el español realmente como un segundo idioma, porque durante mucho tiempo en los Estados Unidos, particularmente en Texas, se consideraba que el bilingüismo se convertía en un obstáculo para el desarrollo de las personas y tener un énfasis en la cultura mexicana y en el idioma español arriesgaba a los niños a ser terriblemente discriminados. Ujú. Pero esta realidad afortunadamente cambió y hoy día es mucho más aceptada. Y cuéntame, ¿en qué áreas principalmente tú desarrollas tu práctica profesional como abogada? Sí, diría, mi práctica se enfoca en asesorar a empresas, individuos, típicamente extranjeros, a hacer negocios acá en Texas. Entonces, veo mucho corporativo, bienes raíces y también ley testamentaria. Todo esto se presta a poder asesorar a una persona, a una empresa, funcionarios para que vengan hacia Estados Unidos y como dije anteriormente, sean exitosos en el país. Es muy importante ubicar que para el cliente extranjero, sea una empresa, sea un individuo, las tres consideraciones más importantes son su situación migratoria, su situación fiscal y tercero es la situación que les va a aplicar respecto a la ley corporativa. ¿Ok? Entonces, al asesorar nosotros a un cliente, siempre tenemos esa reunión y les recomendamos, necesitamos ubicar su plan migratorio, porque nosotros la estructura legal de negocios que les recomendemos siempre va a estar basada en el objetivo migratorio. Si el plan es traer ellos venirse hacia Estados Unidos, traerse empleados, traer funcionarios hacia Estados Unidos, tenemos que diseñar una estructura corporativa que pueda funcionar desde un punto de vista migratorio. Lo otro que tenemos que considerar es el aspecto fiscal.
qué estructura les va a rendir el mayor beneficio y qué estructura al fin del día los va a proteger de ciertos impuestos que pudiesen aplicar en su calidad de no residentes fiscales de Estados Unidos. Entonces, eso es la plática general que tenemos con un cliente al acercarse con nosotros respecto a temas de negocios. Ahora bien, digamos, ese cliente viene hacia Estados Unidos, lo asesoramos respecto a la adquisición de un inmueble, lo asesoramos respecto a registro de marca, pero a la vez hay un aspecto personal, que es el tema testamentario. Y algo muy importante para cualquier extranjero con bienes en Estados Unidos es algo muy fácil y muchos lo omiten por diversas razones, pero es importante tener un testamento en cada jurisdicción donde tengan activos. Hemos trabajado en varios casos donde tenemos clientes extranjeros mexicanos con activos acá en Estados Unidos y alguien fallece dentro de la empresa o sea el papá, el hijo, la mamá, lo que sucede es al ellos no tener un testamento en Estados Unidos, tenemos que domesticar el testamento mexicano acá en Estados Unidos y muchas veces esa no es la intención. Entonces, a veces la persona que fallece, la familia, nunca discutió bien y al fin del día vamos a distribuir bajo el testamento mexicano cuando eso no era la intención y luego se va a convertir en un proceso más tardado y más Y costoso. costoso, claro. Porque el domesticar el testamento implica traducir, apostillar toda la sucesión en México y traerlo, presentarlo frente a una corte acá en Estados Unidos. Entonces, hay varias opciones. Podríamos abrir un testamento, podríamos abrir una sucesión, y explicarle a la corte que no hay testamento respecto a Estados Unidos, pero ahí nos tendríamos que apegar a lo que la ley nos dicta respecto a quién va a heredar. Y a veces eso tampoco es Lo que querían las partes. lo que querían las partes. Lo más fácil es tener un testamento, si estamos hablando de México, en México, y otro testamento en Estados Unidos, y que el testamento de cada jurisdicción se encargue de disponer de bienes en la jurisdicción correspondiente. Y hablando de testamentos, hay un tema que es muy importante para el cliente extranjero y que a veces es algo muy presente en cualquier planeación corporativa, personal, familiar, del cliente. Y eso es el impuesto de sucesión acá en Estados Unidos. Entiendo que en México por el momento no hay impuesto de sucesión, Es pero correcto. aquí en Estados Unidos sí existe y aplica, es un impuesto que la sucesión es la que paga el impuesto. Y no importa la calidad del beneficiario, sino es la situación, la residencia fiscal de la persona que fallece. Es como se determina si aplica o no el impuesto. Para los ciudadanos, para los residentes fiscales en Estados Unidos, la exención contra el impuesto de herencia es de aproximadamente 13.99 millones. Entonces, si un residente fiscal estadounidense fallece, su patrimonio se distribuye exento de impuestos hasta la cantidad de 13.99 millones. Pero si fallece un extranjero, no residente fiscal de Estados Unidos, la exención son únicamente $60,000. Entonces, el valor del patrimonio arriba de los $60,000 está sujeta al impuesto de herencia y las tasas, pueden llegar hasta el 40%. Que es una cosa realmente increíble y para la gente que tiene un patrimonio significativo es un tema que no debe quedar descubierto, porque eventualmente
arriesgar el 40% de tu patrimonio en el extranjero es realmente severo. Sí, es algo severo y desafortunadamente tenemos muchos casos cuando ya se acercan con nosotros y, o sea, la persona ya falleció. Entonces, aquí lo que recomendamos es tener esa planeación desde el inicio. Al abrir una empresa, al adquirir un inmueble, cualquier activo basado aquí en Estados Unidos, es tener una planeación y mucha gente creo que se confunde y piensan, bueno, tengo un testamento, ¿no? El testamento me va a librar de ese tema y ese no es el caso. Tenemos que estructurar la tenencia de ese bien para estar protegidos contra el impuesto de herencia. O sea, simplemente transferir, tener un bien dentro de una LLC no significa que estarían exentos, porque al fin del día el accionista, el dueño de la LLC es la persona física con la calidad como residente fiscal extranjero y al momento de transferir ese activo estaría sujeto al impuesto de herencia. Y eventualmente este es un tema que tiene que tratarse con toda propiedad, pero para llegar a este momento de determinar la transmisión de los bienes y el impuesto, antes habrá que haber pasado por todo un dolor de cabeza, como es presentar un testamento mexicano ante una corte sucesoria, las probate courts en los Estados Unidos, que se van a enfrentar a cosas que son realmente inconcebibles en los Estados Unidos, como las sucesiones llevadas ante notario. Sí, exactamente. Y tenemos este tema del impuesto. No obstante lo que esté sucediendo con la sucesión, tenemos un término de 9 meses para pagar este impuesto al IRS, o sea, lo equivalente al SAT en México. Entonces, estamos contra la pared en tiempos y para mucho cliente, para mucha persona es muy difícil el asimilar de que voy a tener que pagar esta cantidad en impuestos y por qué no hicimos esta planeación antes. Sí, realmente es muy importante, pero como tú lo planteas, realmente se trata de una planeación teniendo una visión de conjunto que empieza con el eje de la situación migratoria, que me imagino que tiene los dos aspectos, una situación migratoria que te lleva a ser residente fiscal en los Estados Unidos y una situación migratoria que probablemente te considera como residente para ciertos efectos, pero no residente fiscal, lo cual se me hace muy importante. Pero antes de entrar a los detalles, a mí me gustaría preguntarte sobre cómo ha cambiado esta situación bajo el actual régimen del presidente Trump, porque realmente aquí en México se oyen muchas cosas, persecución a los mexicanos, cacerías de brujas y eventualmente lo que está pasando es que muchos mexicanos se están absteniendo de ir a los Estados Unidos, ni siquiera a hacer compras. ¿Qué es lo que tú me podrías comentar sobre esta realidad? Sí, creo que hemos visto una preocupación en individuos y en empresas en continuar, o sea, ya sea viniendo hacia Estados Unidos o continuar sus negocios dentro de Estados Unidos por esta situación. Creo que diría que al comienzo del año se inaugura la nueva administración. Yo en lo personal tenía mucho cliente con el cual platiqué en noviembre, diciembre, estaban muy puestos para venirse a Estados Unidos, para traer sus negocios y sí muchos de ellos los pusieron en pausa.
porque querían evaluar la situación, tanto de México como acá en Estados Unidos, ¿no? Lo que sí he visto es, digamos, que a mediados del año ya mucho de ese cliente ha regresado y ha continuado su plan de venir hacia Estados Unidos. Pero sí, existe mucha preocupación, existe mucha pregunta respecto a hay riesgo de expropiación de mis bienes acá en Estados Unidos por el gobierno en mi calidad como extranjero, lo cual por el momento, y espero que así sea, no es un riesgo. Entonces, creo que el cliente que viene hacia Estados Unidos con su empresa, siempre vamos a recomendar que se asesoren con un abogado migratorio. Los abogados migratorios, en mi entendimiento, sí han visto que la actual administración tal vez revise las solicitudes para las visas, con más detenimiento, pero esas visas de todos modos sí se están aprobando. Sí hemos visto clientes que están viniéndose hacia Estados Unidos. Entonces, diría que continúa. El negocio hacia Estados Unidos continúa. Esperemos que continúe. Pero desafortunadamente sí hemos visto este miedo, y creo que todo lo que vemos en las noticias no nos ayuda tanto. Pero diría que yo en lo personal no he visto un caso donde alguien ha sido personalmente afectado por la administración actual. Sí, además que habría que decir que si quisieran hacer una redada con gente que parece mexicano en un lugar como en San Antonio, pues realmente habría que decir, bueno, ¿quiénes son los que no parecen mexicanos en San Antonio? Sí, y aquí siempre, y es lo que recomendamos tanto a nuestros abogados que están aquí con visa y al cliente que tiene visa, es que siempre si tienen planes de viajar, tengan toda su documentación en orden, y un buen despacho migratorio siempre los va a preparar para las posibles preguntas que puedan tener al cruzar frente a aduana, para que toda su documentación esté en orden y tengan los comprobantes para enseñar que están aquí legalmente en Estados Unidos y tienen toda la documentación necesaria. Tú hablas de que es necesario tener un abogado migratorio. Este no es un servicio que ofrece la firma de ustedes. Nosotros no ofrecemos, no tenemos práctica migratoria por el hecho que la práctica migratoria es algo muy especializado que constantemente está cambiando. O sea, veamos con el cambio de administración, y entonces decidimos como despacho enfocarnos más en lo corporativo y trabajar con despachos especializados, quien brindan estos servicios. No obstante, ubicamos muy bien las leyes, ubicamos muy bien el tipo de visa, tomamos en cuenta todo nuestro conocimiento para asesorar a nuestros clientes, pero sí, el trámite en sí lo lleva un despacho migratorio especializado. Me imagino que es un trabajo de colaboración entre la firma de ustedes y el despacho migratorio que elija el cliente. Sí, exactamente. Es un trabajo en equipo entre el abogado migratorio, el abogado corporativo, y el fiscalista o contador. Porque ese es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, el tema fiscal, lo que me lleva a tratar la cuestión de residente eh, para efectos fiscales, residente para no efectos fiscales. Explícame un poquito cómo está esta cosa. Sí, el residente para efectos fiscales, hay ciertos lineamientos que establece la ley, y con esos lineamientos establecemos quién es un residente fiscal. Ahora, residente fiscal de residente de Estados Unidos es un residente, una persona que simplemente está aquí. ¿Ok? También hay otro,
otra manera de evaluar que es residente fiscal para efectos de impuesto de sucesión. Entonces son diferentes categorías que se tendrían que analizar respecto a la situación individual de cada persona. Y si tú tuvieras que decirle un ABC de los aspectos sucesorios, Ujú. ¿qué es lo que tú le recomendarías a un cliente? A un cliente, digamos, si es un cliente extranjero viniendo hacia Estados Unidos, de antemano les explicaría el tema sucesorio. Primero tendríamos la plática respecto a su negocio, sus fines migratorios, la estrategia fiscal, típicamente corporativa. Si el plan es venirse hacia Estados Unidos, entonces ahí tendríamos una discusión respecto a cuántos, si tienen hijos, la edad de los hijos, sus planes para el patrimonio, tanto en México como Estados Unidos, y así determinar qué es lo que va a ser más conveniente, ubicando la situación muy personal de cada persona. Es decir, que tú tratarías de tener una visión integral de los Ujú. planes de la persona, que no solamente incluyen temas de negocio, sino de organización patrimonial y sucesoria. Sí, igual a su plan migratorio, porque puede ser diferente la planeación si el plan es venirse a vivir en Estados Unidos o si el plan es quedarse en México, pero tener un patrimonio acá en Estados Unidos por medio de su empresa, adquirir bienes raíces. La recomendación puede ser diferente. Pero para mí siempre es importante explicarle a mi cliente el riesgo del impuesto de herencia, porque eso va a aplicar en cualquier situación, si no se convierten en residentes fiscales al empezar a desarrollar su negocio y venirse acá hacia Estados Unidos. Lo cual es realmente plantea la necesidad de una plática muy profunda y que el cliente se abra realmente con respecto a sus planes a futuro. Sí, exactamente. Y de la mano con esa plática, va el tema de otorgar poderes, ya sea médicos o un poder financiero para administración de bienes en el caso de una incapacidad. Entonces, creo que el tema de testamento, el tema de emitir este tipo de poder, a veces es algo que a la gente no le gusta discutir, ¿no? O sea, vienen acá a Estados Unidos con mucha emoción, con mucha energía, para aperturar su negocio y mi rol a veces, y les comento, no es que les quiera dar esta información negativa, más bien los hago para proteger sus intereses y porque no quiero que caigan en situaciones en las cuales muchos clientes han caído por no llevar a cabo la planeación adecuada en el momento adecuado. Entonces, es muy importante si una persona va a estar acá en Estados Unidos, ya sea por largos tiempos para ver, administrar sus negocios, aunque no sean residentes de acá, que tengan, que lleven a cabo esta planeación y que designen a su representante en caso de una incapacidad y, por ejemplo, que estén hospitalizados acá en Estados Unidos. Y yo me imagino que al tratar estos temas, tu sensibilidad bicultural se hace muy importante. Sí, ha sido muy importante, especialmente creo que porque siendo hispana, somos personas muy cercanas a nuestras familias, ¿no? Entonces, yo les explico a mis clientes mi situación personal, lo que yo he vivido en mi familia, respecto a estos temas, y creo que es algo que les da a ellos, mucha tranquilidad. O sea, escuchar de alguien que es profesionista, pero que a la vez ha tenido estas experiencias, y creo que si es algo, un tema que deciden no tocar por el momento,
por lo menos les di información y les di un ejemplo práctico, el cual les va a servir para tener presente la necesidad de llevar a cabo estos trámites. Y esta es una cuestión que yo recuerdo, tú resaltaste mucho en la plática que tuviste frente a mis estudiantes. Y a mí me gustaría que aprovechemos esta oportunidad para que tú menciones cuál es la relevancia que esta práctica internacional, binacional, tiene para para los estudiantes de derecho en Texas, sean o no mexicano-americanos, porque independientemente de que no sean mexicoamericanos, sí les va a tocar vivir en una realidad bilingüe y bicultural. Sí, exactamente. Es importante tener estos documentos, llevar a cabo esta planeación, porque son a veces cuestiones que uno piensa, nunca me va a pasar a mí, ¿no? O estoy muy joven, o que se preocupe, especialmente para la gente más joven, ¿no? Que se preocupen mis papás, pero hemos visto de todo aquí siendo abogados y lo peor creo es que alguien tenga un accidente, nos marquen y necesiten emitir un poder urgente porque digamos el papá, quien es dueño de todas las empresas, está en el hospital y tiene la cuenta bancaria de la empresa de donde se paga la nómina a su nombre. Y los trabajadores, los hijos están tratando de efectuar los pagos de nómina, pero no pueden porque papá está hospitalizado o está en una situación donde no tiene la capacidad de tomar estas decisiones. Pero tratar de hacer eso en este momento ya no es una posibilidad, porque para poder, y sí nos ha tocado donde yo he ido al hospital con mi equipo, con notaria, con dos testigos, para evaluar si esta persona realmente tiene la capacidad, tiene el conocimiento del tipo de documento, del poder que está otorgando. Para nosotros, bajo la ley, como yo como abogada, la notaria, por la fe que ella da y los testigos de decir, esta persona sí tiene la capacidad de este documento. Entonces, esos casos, esas situaciones que nos han tocado vivir es algo para mí muy presente y que siempre comento con clientes o con cualquier persona que tenga negocios en ambos países y que tal vez no tenga esta planeación porque realmente es un riesgo y es algo tan simple que puede prevenir costos, ineficiencias y la verdad muchos dolores de cabeza. Sí, realmente podrías estar hablando de la paralización de un negocio por no haber tomado las medidas adecuadas a tiempo. Y en este sentido, a mí me da la impresión de que en los Estados Unidos la necesidad de contar con la opinión de un abogado en todo momento es parte de la cultura de los Estados Unidos y parece que esta no es parte de la cultura de los mexicanos, de los hispanoamericanos en general y quizá en pocas partes del mundo se valora tanto al abogado como en los Estados Unidos. Sí, es algo que sí he percibido y en estos casos específicamente, yo en lo personal he estado por una situación familiar, he estado en hospitales mucho, mucho tiempo, en el pasado año y entonces escucho mucho las conversaciones a mi alrededor. Entonces, para mí es difícil porque siento la necesidad de hablar con estas personas, pero por reglas de ética y de profesionalismo no puedo porque se consideraría que yo estoy haciendo algo inapropiado, ¿no? Entonces, lo que sí he hecho es hablar mucho con enfermeras o doctoras en el hospital donde comento que he estado para recomendar que ellos por lo menos hagan estas recomendaciones a esas personas o a pacientes que ellos van a ver a futuro
porque para mí es información muy básica, pero vivir en persona, este, o escuchar estas conversaciones, de estas situaciones que se desarrollan porque individuos no tenían los poderes correspondientes, no tenían un testamento, es muy difícil, porque yo lo veo como algo muy básico, pero entiendo que Y para porque es parte de tu trabajo cotidiano. sí, pero para la gente, como comento, a veces es algo que no quieren discutir porque a mucha gente no le gusta considerar la posibilidad de no estar aquí algún día, pero creo que realmente es un regalo para los seres queridos, ¿no? El tener esta planeación para que no haya problemas a futuro. Fíjate, normalmente a ti te ha tocado hablar sobre estos temas con gente que ya llegó a los Estados Unidos o que gente que está en los Estados Unidos, pero no sé si te haya tocado la oportunidad de tratar estos temas con jóvenes estudiantes mexicanos o con gente mexicana que está apenas empezando a evaluar estas posibilidades. Y a mí me gustaría saber si tú tuvieras esa oportunidad de hablar con ellos, eh, como dices tú, oyendo las conversaciones que están a tu alrededor, o si tuvieras que dar una plática sobre este tema, ¿qué es lo que tú le dirías a estos jóvenes estudiantes de derecho mexicanos o a gente que está en su mente planeando irse a los Estados Unidos? Sí, creo que de cierta manera, creo que para mí creo que es más fácil explicar con casos prácticos. Daría ejemplos de casos que he visto, pero trataría de impulsar esta necesidad de tener esta planeación, testamentaria, incluyendo designación de representantes en el caso de una incapacidad, para prevenir este tipo de situación porque ahora es algo muy, muy básico. El formato del poder en sí es un formato promulgado por la ley. O sea, si uno se puede meter al internet, puede bajar el formato directamente el que la ley especifica. Entonces, una persona, especialmente un estudiante, creo que es una gran oportunidad para poder entender un poco respecto a las leyes de Estados Unidos. Y una persona residente de aquí, de Estados Unidos, no es es común a veces que ellos mismos preparen estos poderes sin la intervención de un abogado en caso de que el costo sea algo que los esté deteniendo. Al fin del día, y porque soy abogada, practico en esta área, siempre es recomendable que un profesionista o alguien con experiencia los asesore, porque sí es un documento simple, pero el no incluir una palomita en una sección puede ser una diferencia grave y la diferencia entre pagar miles de dólares por tratar de resolver la situación y pagar un costo más mínimo por un asesoramiento literal de una hora que va a resolver muchas de estos problemas a futuro. Sí, es decir, hay que saber dónde poner el dinero y poner el dinero en una buena consulta médica o en una buena consulta jurídica es una sana política. Sí, y especialmente para los estudiantes, porque creo que para estudiantes extranjeros aquí en Estados Unidos, sí es un tema y es algo que por lo menos cuando yo estaba en la escuela no se discutía mucho. Pero si ellos están aquí estudiando en Estados Unidos y si llega a suceder una emergencia médica, la pregunta es, o sea, ¿quién puede tomar decisiones a su nombre? Siendo extranjeros, si están aquí, si no está la familia, ¿con quién se puede comunicar el hospital, el equipo médico para tomar decisiones? Entonces, para estudiantes jóvenes también tal vez es algo difícil de considerar, no es algo que, esté en mente, ¿no? Creo que están más,
ocupados en temas académicos y con su mudanza hacia Estados Unidos, pero no es algo que yo por lo menos he visto que esté muy presente. No obstante, creo que sí he tenido más consultas al respecto, con gente más joven y preocupados por estos temas, y creo que es por la difusión de toda la información que ven en redes sociales. Sí, porque realmente yo diría que en este momento las redes sociales, con lo maravilloso que pueden ser, realmente corren el riesgo de convertirse en un tremendo vehículo de desinformación que más que ayudar puede llegar a convertirse en una desorientación fatal, Ujú. porque dicen que la experiencia es algo que obtienes una vez que ya enfrentaste el problema, y con frecuencia es irreversible la posibilidad de arreglarlo, como tú lo estás comentando. Pero hemos estado hablando sobre una serie muy importante de temas, aspectos migratorios, aspectos de negocios, aspectos sucesorios, y yo diría que la vida misma es la que continúa, pero bajo un marco jurídico distinto. Pero por un lado, a mí me gustaría invitarte para que en nueva ocasión podamos profundizar sobre algunos de estos temas, y por otro, a mí me gustaría decirte que al vernos en la necesidad de cerrar este programa, antes de concluir, a mí me gustaría pedirte que tú pudieras dirigir un mensaje claro, significativo y relevante al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, claro, primeramente de nuevo, muchas gracias por la invitación. La verdad lo agradezco, creo que es un gran proyecto el poder tener estas conversaciones, específicamente en un contexto legal, y para mí la oportunidad de poder discutir estos temas con un jurista mexicano, con el prestigio que tiene usted, la verdad, se lo agradezco. Y si tendría un mensaje para el público, sería que continuaran apoyando este tipo de iniciativa, porque es algo que la verdad brinda mucho beneficio tanto para académico, para estudiantes, para profesionistas y para el público en sí, porque es una oportunidad para poder aprender, únicamente con el beneficio de aprender algo académicamente, pero también de poder aplicar los temas que estamos discutiendo al día a día. Cerrando con los temas que hemos discutido hoy en este programa, diría, y lo que me gustaría resaltar es la importancia de evaluar, ya sea si la persona en el público es un empresario, considerando trayendo sus negocios a Estados Unidos, una persona que ya está aquí en Estados Unidos, es que la planeación es clave. Por eso es que tenemos este tipo de discusión, para poder nosotros compartir con el público el trabajo que hacemos en el afán de poder al fin del día resolver problemas, facilitarles a ustedes sus vidas y explicar un poco de lo que hacemos, para que con una buena planeación, el conocimiento de los temas que hoy en día expusimos, puedan ustedes meditar un poco sobre sus situaciones personales, y así recurrir con los expertos profesionistas o con sus mismas familias, para discutir sobre estos temas y ver cómo pueden ustedes planear para que en el futuro no tengan este tipo de problemas que hemos discutido el día de hoy. Pues me parece que lo que acabas de decir es muy, muy importante. Y en este sentido, a mí me gustaría
invitar al público que atiende a este programa para que le den un me gusta al mismo y para que se suscriban a este canal, porque es la manera en que el algoritmo de YouTube puede darle mayor difusión a estas ideas. Y recordarles que nuestro interés es tratar aquellos temas que resultan de especial interés para todos ustedes. Y dichas estas palabras, no me queda más que agradecer nuevamente a la licenciada Natalie Cerón por su apertura, por la claridad de sus ideas y por la manera tan práctica en que nos ha ayudado a entender estos temas. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Natalie. Gracias.